Es primordial conocer el aspecto legal vigente. Acá en Chile nosotros tenemos un aspecto legal o un ente regulador fiscalizador, el cual es muy severo frente a lo que es la responsabilidad en los actos de la preparación que nosotros hacemos de nuestro desarrollo, del control del desarrollo de nuestro trabajo. ¿Ya? También vamos a indagar qué es lo que nos exige la ley peruana en el aspecto de los proyectos de obras civiles y en el rubro minero, que es donde es mi fuerte el día de hoy. ¿Ya? Y vamos a darle fuerza a lo que es la fortificación. En lo teórico debemos abordar temas geológicos, ingenieriles, de construcción. Son aspectos que debemos manejar. En nuestra exposición en Perú vamos a estar dando y conociendo estos aspectos. Vamos a abordar temas geológicos, sin ser el fuerte, sin ser geólogo, ingenieriles, enfocados a la construcción civil, algunos aspectos con respecto al uso de aceros, la proyección de choque, y parámetros mineros de construcción. Luego debemos enfocarnos en la importancia del modelo geotécnico de cada proyecto. Nosotros debemos manejar mucha información previo al desarrollo de cualquier proyecto o iniciativa ingenieril en la que apliquemos geomecánica. Ya debemos apuntar a generar un modelo de cada uno de nuestros proyectos, ya que el modelo genera como el esquema, yo lo menciono un poco más adelante, debe ser como nuestra Biblia, y es a cual la que nosotros tenemos que respetar y seguir. El lineamiento, los modelos geotécnicos o geomecánicos son de vital importancia al momento de desarrollar proyectos, tanto en el ámbito de obras civiles como en el ámbito minero. ¿Ya? Entrando un poco en detalle en el aspecto de la presentación que les tenía con respecto a este paper desarrollado por un alumno que tiene como profesor guía al señor Bianaski. Quizás a algunos de ustedes les suena este nombre. Lo que plantea es el desarrollo que ha tenido la ciencia de la geomecánica a lo largo de la humanidad. Si nosotros hacemos un desarrollo, geomecánica y geotecnia tienen un aspecto muy fundamental, en donde colaboran lo que es la estabilidad. Todo el desarrollo de la estabilidad de las obras que se han desarrollado. Planteemos, por ejemplo, las pirámides en Egipto han sido de alguna u otra manera estables, y esa estabilidad dentro es la que la geomecánica o la geotecnia o la ingeniería de detalle ha plasmado. Construcciones, cavernas donde el primer hombre habitó, poseían estabilidad, los diferentes desarrollos. Ustedes, su cultura es muy importante en ese ámbito. La construcción de la obra magistral que tienen ustedes en Machu Picchu. Se aplicó ingeniería aplicando estabilidad, y es un poco el enfoque que hay que hacer. Tenemos que desarrollar un poco ese enfoque y aplicarlo a la sociedad. ¿Ya? Es muy importante eso. Entonces, el desarrollo de la ciencia, de la estabilidad del sistema, cómo la hemos ido aplicando a lo largo de la historia, y ha surgido un desarrollo como ciencia. Y eso es lo que hoy nosotros vamos a partir a conocer. Tenemos que partir desde los inicios, un poco dándonos un poco parámetros y guías fundamentales en el inicio del desarrollo, y vamos a aplicar esto al desarrollo. Vamos a hacer unos trabajos de investigación en función a eso. Luego vamos a abarcar aspectos teóricos fundamentales, que son
el desarrollo de la teoría de la geomecánica y de la geotécnica, ¿ya? Como definición, la geomecánica es la ciencia que estudia los materiales cohesivos sometidos a esfuerzo y deformación. Vamos a hacer una definición de esta ciencia en este aspecto. Este tema lo vamos a abordar fuertemente. Quizás es sencillo decirlo, explicarlo es un poco más complejo. Abordar estas materias requiere mucha madurez en el ámbito ingenieril. Lograr aspectos. Es un ámbito muy sencillo. Yo trato de explicarlo en forma breve y aplicada. Eso es lo importante, que el curso está en una temática y un lineamiento quizás muy operacional aplicable, que es lo que yo busco dentro del transcurso del curso, que ustedes puedan abordar alguna información, compartirla, trabajarla en equipo, algún problema que ustedes tengan en su desarrollo, en su trabajo habitual, compartirlo y en conjunto buscar una solución, una guía. Ya, eso es lo importante. Pero en función a este concepto, ¿qué es lo que es la geomecánica? Es una ciencia que estudia los materiales cohesivos en función de definir qué es lo que es material cohesivo. Yo lo defino como un concepto, quizás palabras bonitas, o un concepto de decir macizo rocoso, sometido a esfuerzos y deformaciones cuando nosotros interactuamos con el macizo rocoso. ¿Ya? Ahí vamos a hacer una explicación y nos vamos a entretener harto en esto. ¿Ya? En esta lámina, bueno, hago como un esquema, más que nada, de lo que quiero abordar en el trabajo. Hablar de esfuerzo, saber que lo que es una fuerza partida por área. Vamos a hablar de parámetros ingenieriles. Vamos a hacer un desarrollo de lo que implica lo que es hablar de macizo rocoso, definir qué es lo que es un macizo rocoso, clasificarlo, que es fundamental, cómo aplicar los sistemas de clasificación del macizo rocoso. En eso vamos a tardar harto tiempo, se le va a dar harto tiempo. Definir lo que es el modelo geotécnico, es importante conocerlo. Como se los mencionaba anteriormente, yo lo defino como que es una Biblia en el cual nosotros tenemos que tener muy claro todos los parámetros de nuestros proyectos. Y es aquel sistema que nos va a guiar. Pero a la vez, el modelo geotécnico debe ser retroalimentado. Modelar la naturaleza, yo creo que es el aspecto más difícil que como ingenieros tenemos que enfrentar. Entregarle parámetros o analizar el comportamiento de la naturaleza, o en este caso el macizo rocoso, o cómo se va a comportar más adelante, cómo va a variar, cómo va a interactuar con un sistema estructural, una falla que no la teníamos levantada y apareció. Es muy complejo, ¿ya? Por eso los modelos, todos los modelos que ustedes se plantean, deben ser retroalimentados y ajustarlos. Esto es lo que le llamamos en algunos aspectos mejora continua. ¿Sí? Los modelos constituyen la simplificación del problema más complejos, acordes con la realidad, que permiten comprender de mejor manera el comportamiento y funcionamiento de los sistemas. Los modelos son muy utilizados en todas las ciencias, aunque adquieren gran relevancia en la ingeniería geológica. Es un poco lo que yo les decía. Los modelos se aplican en cada una de las ciencias que nosotros podamos abordar, pero aplicarlo en la ingeniería geológica, a tratar de parametrizar el comportamiento de la naturaleza, es muy complejo. Es muy complejo. Es una ciencia quizás inexacta en algunos aspectos, o de difícil manejo. Hay mucha gente que no lo entiende muy bien en un principio, o es muy abstracta, como lo pueden decir. En este desarrollo de esta lámina van a ver lo que es la aplicación del modelo. Es muy importante. El modelo se complementa con propiedades geotécnicas. ¿Cómo tenemos que definir qué es lo que es geotecnia y geomecánica? ¿Ya? El modelo geotécnico es un modelo mucho más complejo.
podríamos decir que abarca el comportamiento, el modelamiento de los suelos y del macizo rocoso. Pero el modelo geomecánico abarca específicamente lo que es el comportamiento del macizo rocoso, y su primordial aspecto o diferenciación es en el cual donde se desarrolla o se identifican los mecanismos de inestabilidad. ¿Ya? Eso es el parámetro importante que tenemos que definir dentro del modelo geomecánico, que está inmerso dentro de un modelo geotécnico. ¿Sí? Los aspectos que necesitamos dentro de todo proyecto, obviamente, son los datos, los mapas topográficos, los mapas geológicos, los mapas litológicos, sondajes para caracterizar nuestro entorno donde vamos a desenvolver nuestro proyecto. Toda esta información es información de entrada hacia lo que es el modelo, donde nosotros vamos a lograr darle una columna vertebral a nuestro proyecto y definir cada uno de los parámetros. Hoy son tres aspectos fundamentales. Nosotros tenemos que aprender a trabajar de forma interdisciplinaria, en trabajo en grupos. Es muy importante lo que nos aporta la planificación hacia nosotros, es muy importante lo que nos aporta o lo que nosotros aportamos a la planificación, lo que nosotros aportamos a perforación y tronadura, lo que nosotros aportamos a la operación. Ya es importante ser un trabajo interdisciplinario, trabajo en equipo. Desarrollar el trabajo en equipo considerando que la sociedad es parte de esta. O sea, ¿qué quiero decir? Cuando nosotros enfocamos, quizás no en el rubro minero, porque la sociedad no trabaja directamente como tal, pero sí dentro de lo que es, no sé, una obra de un túnel, por ejemplo. ¿Cómo interactuar? Nosotros, ¿qué debemos entregarles? Entregarle estabilidad a este proyecto para que la sociedad no se vea perjudicada, no se nos vaya a caer el túnel, el metro. Es imposible. Entonces tenemos que abordar este aspecto. Y un poco en esta lámina que ustedes ven dentro de lo que investiga este alumno, o qué es lo que busca, o cómo ser un geomecánico, es en una salida de terreno que tienen estos dos personajes, y un comentario. Bielaski le indica a este personaje que están visitando varios túneles, y Bielaski solamente con un modo de observación le empieza a entregar parámetros que a la posterior llegan los resultados y hace una medición exacta. Nuestra labor como ingenieros geotécnicos o geomecánicos, tenemos que tener un ojo muy detallado. Tarda mucho formar un geomecánico. Alrededor de 4 a 5 años podríamos decir que estamos recién soltando la vista para poder determinar a simple vista. Esto cuesta hacerlo entender, pero es cierto y es muy fundamental que lo manejemos, que hagamos estudios, que conozcamos el material conocer el macizo rocoso y el comportamiento de nuestro macizo rocoso. No solamente ese, sino que una diversidad de proyectos. Eso nos da una visión del gran aspecto de los proyectos que nosotros ocupamos o donde nos desenvolvemos. Y es fundamental estudiar mucho, mucha lectura y como lo mencionaba la lámina, un trabajo interdisciplinario. Trabajar en equipo con los distintos departamentos de los proyectos donde nos desarrollemos, ¿ya? Pero es una ciencia donde con el pasar de los tiempos adquirimos un background muy importante, y quizás cuando estamos realmente inmersos en el proyecto, a lo mejor a veces miramos y ya sabemos qué fortificación podemos recomendar, o si va a ser inestable o estable, ¿ya? Y eso es un trabajo sumamente importante, ¿ya? De una responsabilidad muy importante. Recuerden, y siempre yo lo digo en mis exposiciones y en los cursos que yo dictamino, que nosotros trabajamos en función de la seguridad y de velar por el trabajador o por el usuario, ¿ya?
Es fundamental ese aspecto, nunca se les debe de olvidar, ¿ya? Y un poco, para finalizar, es mostrar cómo ha ido evolucionando la geomecánica dentro de la sociedad. Unos primeros laboreos o túneles construidos antiguamente, donde había un concepto de estabilidad inmerso, pero quizás no estudiado como ciencia como tal, ¿ya? Y que aún en el día de hoy se mantienen y tienen su objetivo, ¿ya? Todos fueron construidos con un objetivo. Y hoy, ¿cómo lo ve la ingeniería el día de hoy? Hoy día, grandes proyectos mineros, grandes proyectos de obras de ingeniería, de túneles, la tecnología, como hoy prácticamente estos nuevos equipos, las STM, pueden quizás entregarnos parámetros de estabilidad o de clasificación de macizo rocoso a medida que van avanzando. Entonces, es una comparación. La geomecánica en el estado de arte es como nos hemos ido desarrollando este concepto, quizás que ha estado inmerso dentro de lo que yo he tratado de explicar, lo que es la estabilidad, desde el tiempo de las cavernas hasta la actualidad. Hay un concepto de estabilidad metido que hoy lo estudiamos, lo conocemos, podemos dar guías para definir lo que es la estabilidad, ¿ya? Y bueno, y quería terminar con el temario, más o menos de lo que vamos a ver en el curso. Vamos a hacer una introducción, historia y el marco legal, ¿ya? Y cada uno de estos puntos significa una tarea, un trabajo en el cual vamos a desarrollar, que ustedes van a desarrollar. Vamos a hablar de geología general, geología estructural, cómo se conforma todo el sistema geológico. Vamos a hablar de una geomecánica básica, nos vamos a introducir en lo que es la geomecánica operativa, y vamos a hacer trabajos y evaluación en cada uno de estos módulos, ¿ya? Importante, traten de darse el tiempo y asistir. En el módulo anterior, en el primer día asistieron muchas personas, en el segundo no asistieron por diferentes motivos, yo también lo entiendo. Yo doy facilidades. Si la conversamos, si puedes ir en la mañana y a lo mejor no puedes ir en la tarde, bueno, vamos, no hay problema. Y siempre lo que yo le menciono, lo importante es ir a aprender, ir con ese concepto, ir a aprender. No pensar de buscar la nota, ¿ya? Es conocernos. Yo sé que también voy a aprender mucho de ustedes, así como les voy a tratar de que se entienda los conceptos que voy a indicar y lo que vamos a ver en el transcurso del desarrollo del curso. Por mi parte, es lo que tenía preparado. En general, mira, Raf, no sé, voy a compartir una pregunta que me está haciendo Frank. ¿Cuáles son las perspectivas de la geomecánica en el Perú? Si bien es cierto, no sabría decirte con exactitud cuáles son las expectativas de la geomecánica en el Perú, pero sí lo que tengo muy claro es que ustedes poseen una gama de proyectos de alta envergadura o de alto desarrollo, por lo cual es un campo en el cual va a haber mucho trabajo. Si por ahí un poco apunta a tu pregunta, Frank, hay una cantidad de proyectos importantes a nivel minero, que es en el rubro donde yo me desarrollo y conozco. Y aparte que Perú siempre ha sido un país muy rico en minería. Tienen mucha historia en minería y en realidad yo creo que voy a terminar sacándoles mi currículum para poder irme a trabajar a Perú.